Ser pionero en una disciplina no tan común para el venezolano, hacerlo rutina y enviarle un mensaje a todas esas personas que quizás no hacen deporte y transmitirle que más allá de tener cuadritos, tener un buen físico, es por un tema de salud. Esto y muchas cosas más hoy en el primer episodio de Hablamos en la Banca con Walfred Astudillo. Walfred, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, qué maravilla, de verdad que encantado por esta entrevista tan amena que vamos a tener hoy hablando del running venezolano y de todo lo que pasa alrededor de ese mundo, ¿no? Walfred, son ya 35 años corriendo, haciendo ese deporte, ¿no? Mira, sí, yo empecé hace mucho tiempo. Mi primer maratón lo corrí en 1990, imagínate. O sea, corrí mi primera vez, corrí 42 kilómetros y de allí en adelante fue como un amor, ¿no? Por esa disciplina. Lo hacía muchas veces por temas de salud, lo hice muchas veces a nivel deportivo competitivo, Sí. pero ya hoy en día es una pasión y bueno, ahí está el mundo que lo demuestra, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació ese deseo y esa aspiración por correr? Que no era tan común en ese tiempo, ¿no? Me imagino. No, fíjate que no, antes uno corría con unos chorcitos, tú sabes, ¿no? Medio caliente allí y se burlaban de uno y todo lo demás, pero era ese momento agradable que tenía uno para hacer deporte, para estar saludable. Los maratonistas siempre han tenido como una condición como que son un poco más flacos que los demás, ¿no? Ok. Y el hecho de correr te hace quizás perder peso un poco más rápido. Y esto nace desde ese momento de que era tan agradable correr, es un momento tan consigo mismo que te llena de esa satisfacción. Nosotros siempre hemos dicho y tenemos un lema que correr es de locos, pero nos hace libre, ¿no? Y esa sensación de libertad que tú tienes al correr, hoy en día por supuesto que aunado a todo el tema social que se desata con el tema del running, pero es eso, esa pasión que despiertas al momento de tú estar contigo mismo corriendo la distancia que sea, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10, 20, 30, 40 kilómetros, eso te desata una pasión de verdad que es bastante increíble. ¿Por qué de locos? Mira, por eso mismo, ¿no? Porque corres tanto y tanto y tanto que la gente por ahí te dice, bueno, estos locos andan corriendo, se paran a las 4 de la mañana y corren y tú los ves y no ganan nada y le ponen una medalla después que corre y eso hace que, ¿sabes? Esa sensación de locos que muchas veces esto hace y produce, ¿no? Claro. Mira, dada toda esa experiencia, todo ese conocimiento dentro del mundo deportivo, no solo el running, haces varias disciplinas también, tengo entendido que nadas, siempre te mantienes activo, ¿no? Sí. Haciendo sea lo que sea. Pero enfocándonos en ese mundo del running, que para eso es este episodio y tiene como título también el respeto hacia la disciplina, ¿qué hace a un ser humano, a una persona, un runner? Correr 10 kilómetros así de la nada, que yo me pongo un chorcito, una franela y corro 10 kilómetros, o esa disciplina. Cuéntame cómo es el proceso para yo decir, coño, yo soy runner. Sí, es toda una preparación y hay como que varios niveles o varias categorías o vamos a llamarlos. Sí, quizás niveles, ¿no? Ok. Para que la persona, porque quizás hay una persona que sale a hacer sus ejercicios diarios y hace una distancia de 5 o 6 kilómetros todos los días que de repente tiene una condición física totalmente diferente al que la puede hacer con mayor rapidez. Claro. Eso va a hacer que hayan niveles de runners, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque hay personas que lo hacen por recrearse, hay personas que lo hacen a nivel competitivo, hay personas que lo hacen por retarse y hay personas que lo hacen por un tema más deportivo, ¿no? Y para alcanzar algunas metas. Quizás ganar la categoría, quizás ganar la carrera, que tenga un prestigio u otro y siempre van a haber niveles. Entonces el tema de los runners, yo creo que el primero, el quizás que no tenga la condición física que tiene quizás un keniano o muchos de los que están aquí que tienen otra condición física más delgada, va a ser un runner. Claro. Y para iniciar, ¿qué necesitas? O sea, porque mucha gente dice, no, bueno, necesito un gel, necesito unos zapatos de tal forma. ¿Qué recomiendas tú para empezar a correr? Sí, hoy en día hay muchísima información. Hoy hay Demasiado. muchísima información. Un reloj. Un reloj con que te dé las calorías, un reloj que te dé los niveles, un reloj que te mida las distancias. O sea, hay muchísimas cosas. Por supuesto que
todos los que son los suplementos que tú utilizas para la distancia que vayas a recorrer, los zapatos que utilizas. Ahorita hay un tema con los zapatos de carbono, no todo el mundo puede usar un zapato de carbono, y en eso sí hago mucho hincapié, es porque muchas personas, bueno, sí, hay una tendencia, hay una tecnología con unos zapatos que son adecuados para un tipo de corredor, no para todos los niveles de corredores, porque sí son especiales para este tipo de cosas. Un zapato de carbono, por lo menos, te voy a hablar en mi caso, yo no puedo usar un zapato que no tenga un nivel de amortiguación adecuado para hacer una distancia de 20 kilómetros, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que usar un zapato para mi peso, para mi condición, para la distancia que vaya a correr, que sea adecuado para mi tipo de pisada, incluso, que sea adecuado para esto. Hoy en día la gente ve los zapatos que usa Eliud Kipchoge y todos se los quieren comprar, por supuesto, porque los usan este tipo de corredores, pero no todo el mundo puede usar este tipo de zapatos. Y bueno, ya ahí vienen lesiones y vienen una serie de cosas. Sí es quizás un poco más económico que otros deportes, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, o era. Bueno, yo a veces veo en esas carreras que la gente lleva un gel para acá en el kilómetro tal, una hidratación, un bolso que tú dices, pero este va... Sí, sí. ¿Este va qué? Y se ha vuelto todo este tema, ¿no? Y todo este movimiento social, claro, se ha vuelto quizás muy mercantil a nivel de productos que hay en el mercado, valga la redundancia, para este tipo de cosas. Un gel tiene que ser consumido para una cierta cantidad de distancia. Hay personas que, bueno, por el mismo modismo van a correr 5 kilómetros y tú lo ves en el kilómetro 2 comiéndose un gel. Nosotros normalmente en nuestra época ese tipo de cosas no pasaba. Y los geles y las bebidas isotónicas de nuestra época quizás eran papelón u otras cosas, los geles y este tipo de suplementos que hay hoy en día son más modernos, cada uno tiene cierta característica para recuperar la distancia que vayas a hacer. Es todo un mundo, es muy complejo todo esto. Y bueno, lo ideal es que haya alguien que por lo menos te oriente a usar este tipo de productos, este tipo de calzados, que te oriente, claro, cuál será tu tipo de pisada. Es muy fácil saber más o menos si tú supinas o pronas, si tienes una pisada neutra, todo ese tipo de cosas es muy fácil hoy en día saberlo, y está en las personas que lideran los grupos, de repente orientar al resto de los corredores. Oye, explícanos eso de las pisadas, me hace bien interesante. ¿Cómo uno identifica eso en tu pisada? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo identificas el zapato que tienes que comprar normalmente? Sí, hay muchos estudios que te determinan el tipo de pisadas que tú tienes. Ahí tú de repente levantas tu zapato que usas con frecuencia y lo ves por la parte de abajo y tiene un sitio donde se desgasta más que el otro, y eso te va a determinar un tipo de pisada. Hay una prueba muy fácil que tú humedeces un poco la planta del pie y la colocas sobre una hoja en blanco, una hoja de papel en blanco, y ella te va a dar una figura. O sea, tú la colocas sobre y ella te va a dar una figura. Y esa figura es característica de un tipo de pisada. Dice. Sí. Te puede dar, esos son exámenes básicos. Por supuesto que hay exámenes mucho más avanzados, hay exámenes donde te ponen en una trotadora a correr un tiempo determinado, con cámaras que te filman, te pasan y te miden la biomecánica de tu pisada y van a determinar con exactitud o con más precisión qué tipo de pisada tienes tú. Los tipos de calzados normalmente hoy en día son zapatos para pisadas neutras, pero no todo el mundo pisa neutro. Hay personas que compran o adquieren un zapato que son para pisadas de pronadores. Pronadores cuando tú metes el pie hacia adentro y lo puedes determinar con un zapato por la parte de abajo, o tú sencillamente viendo a la persona tú sabes si prona o supina. Cuando la gente prona o es pronador, okay, tienen las pisadas hacia adentro, y cuando las personas son supinadoras tienen la pisada hacia afuera. Normalmente ese tipo de pisadas en los corredores, bueno, no son tan frecuentes, pero sí las hay. Normalmente los corredores tienen pisadas neutras, pues son pisadas más ligeras. Claro. Yéndonos un poquito más atrás, Walfred, hace 1990, por ponerlo así, pero no sé,
los años 80 y pico, 89, ¿cómo, o sea, cómo te incursionaste tú en el mundo ya hablando del tema de, mira, voy a correr, voy a hacer esto, me lo voy a tomar en serio? Sí, bueno, en aquella oportunidad me acuerdo que había la marca Reebok tenía un maratón en Caracas, y esto, yo soy de Caracas, nacido y criado en Caracas, y en Caracas era como que la meca de este tipo de eventos en el país. Sí habían uno que otro fuera del territorio o de la capital, pero Caracas era como que los que llamaban. De hecho, el maratón era de Caracas, las carreras de estas grandes empresas las hacían en Caracas, y bueno, empezó ese movimiento en aquel entonces de los corredores. Yo recuerdo que éramos, no llegábamos a 200 personas los que hacíamos las carreras en ese entonces. El maratón de Caracas, que salía desde por allá, desde Caricuao, y llegaba donde hoy en día llega el maratón CAF, y recorría toda Caracas. Mira, éramos 300 personas los que lo hacíamos. Hoy en día, bueno, son muchísimas las personas que están corriendo, son muchísimas las que están asumiendo el reto de correr distancias más largas. Ya la gente empieza a hacer 5 kilómetros, y después, bueno, quiere hacer los 10K, y después quiere hacer las media maratón, y después quieren correr la maratón, y después incluso quieren hacer hasta ultramaratones. Pero ese movimiento nace, y me llama la atención porque en ese momento había una carrera Reebok donde yo veo la publicidad, la propaganda, y digo, bueno, voy a ver, porque aparte de eso nos daban un conjunto completo de Reebok que era fenomenal, ¿no? Ok. Y empieza como esa inquietud por correr. Corría casi que todos los días. Ya por supuesto que era más un tema al que hoy en día hay en el país, que es totalmente diferente, ¿no? El correr antes al correr ahora era totalmente diferente, porque hoy en día hay otras cosas, otras técnicas, tienes que hacer más fortalecimientos y todo lo demás, porque se ha descubierto que no solamente era correr. Claro, y más información, el tema de los geles, el tema de los equipos, todo. Todo eso antes no sucedía, te digo, los GL nosotros unos Un pedacitos papelón. de panela, un papelón. Era que ese maratón fue comiquísimo porque nos daban, era incluso los bocadillos de plátano de esos San Francisco, esos eran nuestros GL. Pero bueno, todo eso ha evolucionado como la vida misma, y ha hecho que este movimiento se haya mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, cada vez son más corredores, y cada vez son más las personas que se inquietan por salir a correr. ¿Y qué sientes tú que ha sido el principal cambio de todo esto de aquella época, sin nombrar eso del tema de los L, de la información? ¿Qué sientes tú que ha sido el principal cambio de ese tiempo a ahorita que se hacen estos maratones, estas carreras tan grandes y famosas, y que se ha expandido por el país? Porque ya no es solo Caracas. De hecho, aquí en Valencia, creo que, y lo hablaremos más adelante de ahora de Carabobo Runners, se organizan los eventos más importantes, ¿no? de este mundo. ¿Y qué sientes tú que ha cambiado? Sí, yo creo que la misma necesidad de estar saludable, ¿no? Antes la gente corría, era un tema más deportivo. Antes sí uno se caía a tabla con los corredores, y hoy en día es más social. Yo creo que eso ha hecho que esto haya tenido la connotación que tiene, que hay mayor cantidad de participantes en los eventos. Antes o sea, la gente era más retador, porque bueno, incluso la fisionomía de muchos de los corredores anteriormente eran de verdad que bien impactantes a las que hoy en día. No es que todos sean, de repente tengan una fisionomía delgada, sino que todos, hay mucha variedad con lo que hay ahorita. Entonces yo creo que eso ha hecho que este tema haya variado tanto en cuanto a lo social, ¿no? Al movimiento social que hay. Y viendo todo, ahora la preparación que tiene un runner, el preentrenamiento, el post-entreno, hay algo que mucha gente ignora en todo tipo de disciplinas, ya sea fútbol, ya sea un deporte en equipo, un deporte en solitario, en conjunto, básquet, béisbol, tenis, que es el estiramiento. Y muchas personas ignoran esa parte y terminan en lesiones, terminan en frustraciones, dejan de hacer el deporte, dicen que aunado a eso hay, y crean esos mitos de que correr daña las rodillas, por ejemplo. ¿Qué tan importante es el estiramiento pre-entrenamiento, pre-carrera y post-carrera?
Sí, definitivamente la preparación para una carrera es muy importante, ¿no? No solamente el estiramiento, el fortalecimiento, la preparación en cuanto a todo. Yo creo que la parte de stretching es fundamental, la activación de los músculos antes, previo a la carrera y post carrera, las descargas musculares, incluso los baños en las aguas termales son maravillosos. Okay. Hoy en día hay terapias con hielo que también se ha desarrollado y han descubierto que este tipo de terapias hacen que el músculo se adecue mejor a la distancia que tú vayas a correr. Entonces, definitivamente, por supuesto que eso es sumamente importante cuando tú vas a desarrollar la distancia que vayas a desarrollar. ¿Cuál es la más efectiva de esos tratamientos antes de la carrera y también cuál es la que tú más recomiendas después de correr para recuperar? El fortalecimiento yo creo que es la clave para Gimnasio, hacer, pesas. sí, hacer fortalecimiento, adecuaciones de los músculos, no tanto del tren superior, sino del tren inferior, sino del tren superior, porque realmente cuando tú corres, corre todo el cuerpo. Muchas veces la gente cree que corres con las piernas, no, pero en la mayoría de las veces cuando haces distancia después de 10 kilómetros para allá, la parte del core también hace un papel importante para el desarrollo de la distancia. ¿Sabes qué? Seguimos mucho un podcast, les mandamos un saludo enorme que se llama Kilómetro 43. Sí, no sé si los has escuchado. Claro, vale, el pana Néstor y el pana Andrés Angarita, altos panas. Ey, Y tremendo Mana contenido. también, de verdad que son increíbles. Ellos han hecho un trabajo increíble. Espectacular. Sí, total. Y ellos mencionan que correr también se corre con la mente. Total. Háblanos un poquito de eso. Sí, incluso la distancia, cuando se corre un 42, hay algo que te dice que los primeros 25 kilómetros vas con el cuerpo y el resto vas con la mente y los últimos 2 kilómetros vas con el corazón, ¿no? Entonces, eso habla mucho de lo importante que tiene que ser la parte mental en toda esta distancia. Ojo, estoy hablando de 42 kilómetros, pero en todas las distancias, porque el que asume un reto de correr 10 kilómetros por primera vez también va a sentir algo que mentalmente te va a hacer que en el kilómetro 8, faltándote 2 kilómetros, te diga, sabes, dale que tú vas a llegar a los 10. Entonces, la parte mental o la preparación mental para tú cruzar la meta yo creo que es fundamental. Yo recuerdo que en el año 2018 estuvimos en Berlín, mi preparación no era la más adecuada, pero yo mentalmente sí lo estaba, Okay, porque yo voy a cruzar la meta en el maratón de Berlín. ¿Cuánto? 42. Corrimos 42 kilómetros y yo decía, bueno, si lo hago en menos de 4 horas y media, chévere, porque mentalmente yo decía, bueno, yo tengo que cruzar la meta. Claro. Como te digo, mi preparación en ese momento no era la más adecuada porque venía con muchas lesiones, pero sí la poca preparación que tuve fue muy psicológica, porque decía, yo tengo que cruzar la meta, yo tengo que pasar la meta del maratón de Berlín, y lo crucé la meta en el tiempo que tenía estipulado. No lo hice en 4 horas y media, pero lo hice en 4 horas 34. Entonces estuve allí dentro de lo que quería hacer y fue increíble y todo lo demás, y llegué y estaba bien, o sea, porque es la satisfacción que tú le dices a la mente, bueno, vamos a cruzar la meta para este maratón, y se logró. Para un corredor, ¿cuándo gana? Cuando pasa la meta, el que llega de primero o el que hace el mejor tiempo, ¿cuál sientes tú que es el ganador ahí en una carrera? Yo creo que todos son ganadores, definitivamente, todos son ganadores. Desde que tú asumes el compromiso de registrarte en la carrera, de inscribirte en la carrera, ya tú estás ganando. Primero porque vas a ir a una oportunidad de estar, ¿sabes?, o cumpliendo una meta o una distancia, de estar con compañeros, la parte de compartir, la parte de retarte, yo creo que ya eso es ganancia, ¿no? Claro. ¿Y qué sientes tú o sea, cuál es el sentimiento luego de terminar una carrera? ¿Qué se le pasa a uno por la mente, por lo menos en tu caso? Que es una satisfacción. Mucha gente se prepara años para una carrera, sí, meses para un maratón, 42 kilómetros, incluso, no sé, ahí hasta de 100. O sea, sí, la satisfacción, como te digo, la satisfacción es indescriptible. El cruzar la meta te genera
una alegría tan grande que, bueno, muchas veces se convierte en lágrimas de la emoción. Cuando tú ves a la gente que cruza la meta y está llorando es porque realmente eso lo lleva en el corazón, de que cumplió la meta, de que lo hizo, y eso hace que este deporte sea tan apasionante. Satisfactorio también. Por supuesto que hay muchos deportes y cada quien tiene su parte de pasión, pero yo creo que el tema del running ha hecho y ha despertado en muchísimos seres humanos esa parte de pasión por lo que vas a hacer, porque estás compitiendo contigo mismo. Ahí tú no vas ni montado en un caballo, ni en una bicicleta, o sea, es algo que tú estás sobre tus piernas desarrollando una distancia X para llegar a la meta, y eso hace que la satisfacción sea increíble. Hablemos un poquito más de la parte personal. Te ha tocado correr, me imagino, millones de carreras, sí, además de organizarlas, ¿no? Pero ya, o sea, hablando del Walfred deportista, ¿cuál ha sido la más difícil, la que tú digas, wow, hasta pensé en salir, me empecé a pararme? ¿Has tenido alguna así que tú digas, mira, casi que la dejo, la sí, logré? Sí, claro, muchas, casi que en todas. Cuéntame. Porque todas las carreras son un reto diferente, ¿no? Yo recuerdo el año 2004-2005, el Maratón de Caracas, era hacer 2 veces 21 kilómetros, o sea, eran 2 vueltas. Cuando tú vas en la primera vuelta, por supuesto que ya vas con una proyección de que, bueno, me falta una. Cuando comienzas a dar la segunda vuelta, viene un trabajo totalmente mental que tú dices, estás más cerca de devolverte que seguir dándole la vuelta para poder llegar a la meta. Eso fue el Maratón de Caracas 2004, que eran 2 vueltas. Cuando yo llego a la segunda vuelta, al kilómetro 28-29, yo digo, wow, pero ahora es que me faltan todavía 14, 13 kilómetros. Eso es como que lo más difícil en lo mentalmente, ¿no? Dices, yo wow, decía, o sea, no, yo me voy a parar, ¿sabes? Pero era como que el angelito bueno y el angelito malo, ¿cómo te vas a parar? Tienes que seguir, vas a llegar, te faltan 2, te faltan 7, te faltan 14. Y ese tema, ese trabajo mental, mientras que tú vas dándolo físicamente, es lo que, ¿sabes? Lo que te llena de como que de la adrenalina, ¿no? Sí, y te hace ese reto interno para poder llegar. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Recuerdo esa carrera, por supuesto que recuerdo otras también, que muchas veces he como que tratado de pararme, pero que el corazón me dice que no. Hablando de esas carreras y de esas vivencias, de recuerdos, ¿no? Has tenido también, bueno, lo mencionaste, eventos como que, no sé, un calambre, por ejemplo. ¿Cómo los llevas o cómo los afrontas en la carrera para no pararte? Por ejemplo, un aire, no controlaste la respiración, o Sí. un calambre, un dolor de rodilla. ¿Cómo se afronta ese tipo de situaciones dentro de la carrera, que es muy normal? O sea, si eso se escapa se escapa muchas veces de la gente, pues te puede pasar y ya. Sí, total. El maratón de CAF del 2015, a mí me tocó ser pacer del maratón CAF. Okay. Asumí ese reto porque, bueno, los maratones anteriores yo había corrido un promedio de 4 horas por maratón, y ese año me dice la organización CAF que fuese pacer de 4 horas y media. Yo por supuesto que asumí el reto y hubo una preparación adecuada para esto, pero los calambres en el kilómetro 32 atacaron muchísimo, que yo tuve que abandonar ser pacer, no abandoné el maratón, pero sí el tiempo de 4 horas y media no lo logré porque, bueno, hubo muchos calambres ese año. Ese año hubo una ola de calor grandísima, la responsabilidad de ser pacer, los calambres, o sea, fue un reto de verdad terminar ese maratón. El maratón CAF del 2015 lo terminé, por supuesto que llegué en 5 horas y algo, 5 horas 2, no recuerdo ahorita el tiempo que hice, pero ese maratón de verdad que sí me golpeó. Y corres siempre chequeando el estado cardíaco, o sea, que el corazón, las pulsaciones, ¿cómo dosificas la intensidad? Sí, hoy en día por supuesto que con los dispositivos que tienes, que te miden las frecuencias cardíacas, vas más controlados, ¿no? Y es más fácil monitorearse cuando uno de repente tiene una subida en las pulsaciones y poderte medir, poderte graduar, la distancia que va, qué kilómetros vas, en qué distancias puedes acelerar, conociendo la ruta, en qué distancias puedes
aumentar o desacelerar de manera que la frecuencia cardíaca no suba. Te lo digo porque de repente los dispositivos hoy en día mayormente tienen la medición cardíaca y es más fácil medirte y controlarte cuando tú vas en la ruta. O sea, no corres a un solo ritmo. O sea, hay momentos en los que subes, bajas. Sí, la preparación va acorde a la distancia que tú vayas a hacer. Por supuesto que si tú llevas un pace, llevas un tiempo establecido durante los entrenamientos y lo pones en práctica dentro de la carrera, ya es porque previamente lo has probado y previamente sabes que puedes correr 1 kilómetro a 4 minutos y medio o a 5 minutos, dependiendo la velocidad de las personas. Si de repente es un corredor con mucho más condiciones que otros, es un corredor que puede hacer los kilómetros en 3:50, en 3:45, bueno, ellos se van midiendo y van probando. Te estoy hablando, quizás que en mi caso, yo soy un corredor más popular, ya hoy en día no hago esos números ni creo que lo volveré a hacer. Cuando corrí, mi mejor tiempo cuando corrí 42 kilómetros fueron de 3 horas 22 minutos, eso fue hace mucho tiempo, ya después no volví a hacer ese tiempo porque bueno, estaba en otro momento de mi vida y otras condiciones. Pero hoy en día cuando lo haga, sí, tratar de correr a 5:30, a 6 por minuto, que es más o menos el promedio de mi tiempo hoy en día. Y sinceramente, hablamos obviamente del cuerpo humano evoluciona, ya son otros tiempos, ya no corres como corrías hablando de tiempos, pues no haces el mismo tiempo desde que hacías antes cuando empezaste, quizás. Y te pregunto para una persona, digamos, novata en el mundo, en ese mundillo del running, la edad es un límite. O sea, tú piensas que una persona que tenga 60 años no haya hecho actividad física puede correr y puede tomarlo como un hábito. Sí, por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo con eso, sí. Puedes empezar teniendo 55, 60, 18, 13, 12, siempre. Yo creo que para esto no hay edad. ¿Y para esto no hay edad. ¿Qué beneficios, además de pues el compartir, ahora se vive mucho esa convivencia y esa energía? Porque yo siento que en el running hay algo que no lo hay en otras disciplinas, que es la buena vibra. Pienso que es por lo mismo que o sea, la persona gana en cualquier situación, no es el que llegue de primero, también uno se siente ganador si hace si disminuyó el tiempo, si lo hizo en el tiempo establecido, si cruzó la meta. O sea, sientes que por eso es que se vive esa energía ahí adentro. Sí, yo creo que todos están en la misma sintonía, ¿no? Yo creo que todos están sintonizados en un fin que es sentirse bien. Claro. Yo creo que quizás la condición tuya o la condición mía va a ser inferior o superior a las de otros, y en esa gran cantidad de capacidades hay un fin que es sentirse bien, estar saludable, recrearse, y todo esto hace que esa vibra que hay al momento de salir a correr sea como que única, ¿no? Todos están eufóricos, todos están así, vamos a correr 10 kilómetros, 3 kilómetros, 5, 10, 20, de noche, de día. O sea, todo eso lo va a producir este fin común. Definitivamente yo creo que esa es la energía que hay. Estás en una de las organizaciones más grandes a nivel nacional en el mundo del running, que es Carabobo Runner Club. Eres el presidente, el director de cuya organización. Cuéntame cómo ingresaste ahí, cómo se creó la historia y cómo han logrado masificar a las personas dentro del club desde su creación. Mira, Carabobo Runners nace con esta necesidad de estar unidos, de estar juntos. Un grupo de corredores en el parque, hace 20 años atrás, que estábamos allí, íbamos todas las mañanas al parque, y un día dice, bueno, vamos a una carrera en Caracas, pero vamos a hacernos unos uniformes. Y salí yo de salido a decir, bueno, yo conozco un muchacho que ya los hace tal, y nos hicimos unos uniformes, bueno, vamos a ponernos un nombre, y nacieron varias ideas de nombre. Había en aquel entonces una administración en el estado que tenía una figura. Okay. Yo le dije, pero si nos identificamos con algo, es mejor identificarnos con algo de corredor, no nos identifiquemos con nada. Incluso
¿sabes? Buscamos la manera de ser en esa parte neutral para poder convivir con todos los corredores, porque éramos bastantes. Total que nace desde ese momento, cuando fuimos a Caracas por primera vez, nosotros alquilamos unos autobuses y nos vamos desde aquí en los autobuses. En aquel entonces llegamos a una carrera de Locatel, si más no recuerdo, o la carrera hebraica, no, fue de Locatel. Okay. Y nos fuimos 2 autobuses llenos de gente. ¿Y fuiste tú que organizaste toda esa logística? Nosotros organizamos esa logística, yo era el que dirigía la cosa y bueno, de ahí, ¿sabes? Todo el mundo me buscaba, mira Walfred, ahora vamos para aquel carrera, vamos para otra carrera, vamos a poner los uniformes y fue creciendo, que cuando llegábamos a las carreras nos bajábamos al autobús y la gente decía, viene la gente de Carabobo Runners. Ahí viene la gente de Carabobo Runners y viene la gente de Carabobo Runners y fuimos creciendo, fuimos participando, cada vez hacíamos más franelas, logramos organizar a la gente, carnetizamos a la gente, o sea, logramos tener una comunidad de más de 1.300 personas carnetizadas y uniformadas, donde llegábamos, de verdad que todo el mundo decía, bueno, ahí viene Carabobo Runners. Ahí nace ese movimiento. En el año 2008 vamos a la carrera Nike en Caracas. Okay. Igual, con la misma logística, los mismos autobuses. Pero iban como corredores, no eran organización. No éramos organización. Y eso es lo que hace la fortaleza de todo esto. Un día me dicen, Walfred, vamos a hacer una carrera. Y yo, pero vamos a hacer una carrera. Total que éramos tantos que dijimos, bueno, vamos a hacer una carrera. Y todos nos pusimos a hacer la carrera y la carrera tuvo un éxito increíble. Esa fue la primera. Esa fue la primera carrera, que fue una carrera que hicimos para solamente corredores máster. Eso era máster. Máster eran mayores de 40 años. Hicimos una carrera que se llamaba 40 Plus. La carrera 40 Plus nace porque había muchísimos corredores en aquel entonces que tenían más de 40 años. Pero resulta ser que cuando hacemos la carrera, había muchísimos corredores menores de 40 años que también dijeron, bueno, nosotros también queremos. Hicimos esa carrera y después el año siguiente hicimos una carrera que se llamaba Todos Corren 10K, que es la carrera donde englobaban a todos los corredores de la disciplina, pues de cualquiera de las edades. Empieza este movimiento a organizar y fuimos carreras donde yo organizaba todos los listados. Empezamos a hacer los convenios con las otras organizaciones. Mira, nosotros vamos a ir, la gente de New Balance en aquel entonces nos patrocinó los uniformes, o sea, era un movimiento bien interesante y esto creció muchísimo entre los años 2009 y 2014, esos 5 años fue un crecimiento exponencial, pero muchísimo, que incluso comienza este movimiento no solamente nacional, sino que internacional, a ir a maratones como Buenos Aires, maratones aquí en América como Bogotá. Comienza todo el movimiento con el Maratón de Berlín. Nosotros somos parte de la organización, o sellers de la organización de Berlín, y comienza este movimiento a hacer carrera. Empezamos a crear carrera. En el año 2011 nace el Maratón CAF, después de muchos intentos con otras organizaciones para hacer el Maratón de Caracas. Muchas fueron exitosas, otras no tanto. Y alrededor del país, en las ciudades más importantes, habían movimientos donde estaban organizando carreras. En el año 2011 nace el Maratón CAF, a finales de ese año. Y en el año 2012 nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer la Media Maratón de Valencia. En el año 2012 nace la primera edición de la Media Maratón de Valencia y fue un reto de verdad que para nosotros increíble, porque eran carreras que normalmente todos los fines de semana participaban 2.000 personas. O sea, una carrera antes de 1.000 personas era así, era ser rápido. En esa primera edición de la Media Maratón de Valencia participaron 3.500 personas. Wow. Cosa que a nosotros nos llenó de muchísimo reto, primero que nada, porque era muchísima gente. Y comienza todo este proceso de perfeccionar lo que es la organización de las carreras. Ya nosotros teníamos, o personalmente había podido viajar y había visto cómo se desarrollaban en otros países los maratones y trajimos muchas ideas para acá. Por supuesto que simultáneamente con esto, en Caracas se desarrollaban unas carreras muy grandes, el Caracas Rock, el Gatorade Caracas Rock, de verdad que bueno, en esos años había muchísima gente. Yo
particularmente, y lo digo con muchísimo orgullo, de las 24 ediciones de la Gatorade Caracas Rock, yo he participado en 23, o sea que me peleé un solo año porque no estaba aquí, Ok. pero en todas las ediciones he participado y he visto la evolución de esto a nivel organizacional, y es parte de lo que quizás uno trata de fijarse en, ¿sabes?, en las cosas que al corredor le gusta, y como organizador no puedes desarrollarla. En esa edición del 2012 de la Media Maratón de Valencia, fue increíble. Nosotros logramos la participación de 4.500 personas y bueno, comienza ese movimiento a crecer. 2013, 2014 y 2015 fueron años de verdad donde el repunte del corredor es un repunte más o menos similar al que está sucediendo hoy en día. La Gatorade de ese entonces logró reunir a 25.000 personas. Nosotros empezamos a hacer conjuntamente con Gatorade la Valencia Rock, Ok. donde en el año 2018 nosotros metemos 6.000 personas aquí Valencia en Rock. Valencia Rock. Entonces, conjuntamente, por supuesto que con Gatorade de Venezuela y la gente de Hiperevento, donde de verdad que hemos hecho una alianza bien importante. Todo el desarrollo que se ha hecho aquí ha sido de verdad que importante para eso. Y en aquel entonces se metieron 6.000 personas en la Valencia Rock. Y ese Ya, fue como el primer reto grande no, para siempre ti ha como sido organizador. el tema de la Media Maratón de Valencia, siempre ha sido el reto más grande que hemos tenido. De hecho, es el evento top de nosotros, el evento Claro. donde mayor cantidad de personas hemos logrado reunir. Las ediciones anteriores fueron 3.000 personas, 3.500 personas, muchas marcas y muchas empresas. Ya después, al ver el desarrollo y toda la capacidad organizacional que consiguió Carabobo Runners, lo que hace es delegarle o asignarles la organización de la carrera de su marca. Muestra eso, ahí está CLX Night Run, que Wow. bueno, ya en esta cuarta edición, todo lo que se vivió hace, Wow, te iba a hace preguntar atrás. sobre eso, porque fíjate que yo tuve la intención de ir, pero también pensé, cónchale, no soy un runner, me sentí como faltarle el respeto, pero háblame un poquito de esa carrera en sí, que son 7K, ¿no? Son 7 kilómetros, 7.5 kilómetros. 7.5 kilómetros. Háblame de ese reto. ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cómo fue toda la organización? ¿O cómo ha sido en estos 4 años? Sí, bueno, lo que te digo, que el crecimiento ha sido exponencial con todo esto y la capacidad de nosotros de tener que adaptarnos a todas estas nuevas necesidades, a todos estos nuevos retos, la parte organizacional, todo el tema de la permisología y todo eso es un tema bien delicado, el cuidado de los corredores. Nosotros hacemos muchísimo esfuerzo en eso y afortunadamente de verdad que aquí las autoridades nos han prestado mucho apoyo porque bueno, estamos desarrollando deporte y eso de verdad se lo agradecemos muchísimo a ellos. Parte de todo el éxito de eso es el resguardo de los corredores, que siempre, siempre para nosotros es fundamental. Y el desarrollo de estas actividades, por lo menos la de la CLX, es el conjunto de todo esto, poder organizar eso. Esa noche corrieron 2.500 personas, que no solamente eran 2.500 porque siempre por ahí estaba el acompañante y todo lo demás, que se convierte a veces en 3.000, tener adecuados los puntos de hidratación para eso, que el agua esté estacionado, esté acomodada de una manera de que alcance para todos los corredores, de que tenga una temperatura adecuada para todos los corredores, de que haya el personal necesario para que toda esa gran cantidad de corredores pueda tener su agua y su hidratación en el momento adecuado. Entonces es todo un reto organizacional de verdad que hemos hecho, los hemos ido perfeccionando, diría yo, mejorando, para no rayar en este término, pero hemos ido mejorando según las cantidades de personas. Y eventos como ese, eventos como otras marcas que nos han delegado a nosotros la responsabilidad de organizar esto, de verdad que para nosotros es un verdadero reto. La Media Maratón de Valencia en el año 2026 va a cumplir 10 años y tenemos un reto bien importante porque queremos que siga siendo dentro de las medias maratones del país, sea una parte importante también. Nosotros tenemos un proyecto que lo estamos hablando con la gente del Maratón CAF y la gente de Hipereventos, donde hayan 5 medias maratones importantes en el país y al tú correr la quinta te den tu medalla de 5 medias maratón.
Entonces Ok. estamos buscando el 5 half medals para Ok. que todas las personas puedan tener, después de correr la maratón, la media maratón de Valencia, la media hiperevento, tenemos los amigos de Margarita, estamos hablando con la gente de Maracaibo y el maratón CAF, después que tú corras esas 5 medias maratones, tengas una medalla especial como los Wow. Six Majors, pero de medias maratones en Valencia. Es un proyecto que tenemos, está adelantado por allí, te lo estoy soltando aquí, pero Ok, exclusivo, lo tenemos acá. queremos hacer eso. Ya la gente está bastante presta. Sé que es un proyecto bien motivador, porque la gente, bueno, Claro. tienes todo el año para correr 5 media maratón y cuando finalices el año te vamos a premiar con una medalla grande. Es más o menos lo que queremos hacer y ese reto está por allí. Pero bueno, nada, las organizaciones han sido, verdad, que bien complejas. No todas son iguales. Hay gente bueno, por lo menos a nivel de, de la CLX, hubo una persona que tardó casi 2 horas caminando en 7 kilómetros. Entonces, es disponer de todo eso para que la persona haga su recorrido y llegue a la meta con toda la seguridad del caso. Hablando de eso, ¿piensas que hay mucha gente que corre por moda? Sí, se ha convertido en un modismo, ¿no? Se ha convertido en un modismo porque, bueno, es parte del movimiento social. Es parte del movimiento social y cosa que es agradable también, ¿no? Lo que Ok. sí hay que tener cuidado y es lo que yo siempre le transmito a las personas que lideran los grupos, que bueno, por lo menos una pequeña asesoría, ¿sabes? Una atención para con toda la gente, porque normalmente hay mucha gente que viene a buscar eso, a buscar atención y bueno, si ven un poco de gente corriendo, bueno, sí, vamos a correr todo, pero ayer precisamente uno de los muchachos me comentaba que bueno, tenía unas dolencias y cuando le veo los zapatos le digo, mira, que lamentablemente con esos zapatos no están adecuados Ok. para tu peso y hacer la distancia que quieres hacer, porque cada vez que tú vayas a hacer 10 kilómetros, tú sometes tu cuerpo a una amortiguación que no está adecuada a esos zapatos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también es bueno que las personas, los líderes de los grupos, se la transmitan a las personas que están comenzando en esto. Carabobo Runners, ¿para quién está dirigido? Yo creo que está dirigido para todo el mundo, ¿sabes? Nosotros tenemos ya tanto tiempo haciendo actividades todos los domingos que ha ido tanta y tanta gente que es para todo el mundo. O sea, nosotros todos los domingos teníamos actividades, tenemos actividades todos los domingos. Hoy en día hay eventos, ¿no? Claro, Pero todos entrenamientos. entrenamientos, actividades, entrenamientos guiados, vamos para tal sitio. Pero yo creo que esto está dirigido para todo el mundo. Y es lo bonito de todo esto, porque tenemos testimonio de que va el papá con la mamá, y testimonios de que va el hijo con la mamá, y hoy en día son corredores todos, ¿sabes? Y de ahí, bueno, empiezan a rodar bicicleta, después empiezan a nadar, y hoy en día hacen triatlón y toda la familia está metida en el grupo. Cuéntanos de un caso especial, algo que hayan transformado alguna vida. Muchísimos ¿Alguno? testimonios, sí, muchísimos testimonios. Yo tengo a mi pana Aarón Lobatón, Obi-Wan con su esposa Belma y los hijos que bueno, ellos comenzaron a correr y los dos han corrido y siempre andan los dos para arriba y para abajo corriendo, ¿no? Entonces empezó a correr papá y después corrió mamá y hoy en día son inseparables en el mundo del running y todo el tiempo están corriendo. Y no solamente ellos, o sea, mucha gente, personas que tienen ya cierto tiempo corriendo, que sus hijos han crecido y hoy en día corren. Nosotros tenemos casos, mi amigo Guillermo Mejía, que le mando un saludo, que su hijo corrió todos los chamotones. Ok. Y el chamotón es una carrera que nosotros hacemos y nace esa carrera porque nosotros queríamos transmitirle que el papá corre con tu chamo y el eslogan de esa carrera es corre con tu chamo. Oh, ok. Y el hijo de Guillermo Mejía, ya el chamotón va por su edición número 11. Guillermo llevó a su chamo a las 10 ediciones del chamotón. Entonces eso también hace que el hijo vio a su papá corriendo y su papá todavía corre y el chamo vio e hizo las 10 ediciones del chamotón y bueno, eso es parte de todo esto, ¿no? Es Claro. parte de toda la dinámica que Que hay. han crecido en... Por eso que te digo que esto es para todos. Esto es para todos porque todos crecen. Claro. ¿Y algún episodio de alguna persona con una condición que se haya incursionado en el mundo con ustedes específicamente y que les diga, mira, ustedes me cambiaron? ¿Hay algún caso Sí, especial? pana que estaba como que metido en el mundo de
de las bebidas y el alcohol y empezó a correr y hoy en día cada vez que me ve me dice, coño, gracias porque de verdad que, bueno, por lo menos me sacaste de ese mundo y ya, ¿sabes? No veo y ahora corro. Y hay un propósito Sí, más allá sí, de sí, todo sí. eso. Mira, muchas depresiones, incluso recuerdo una persona, llegó una muchacha que se estaba divorciando y llegó al momento y empezó a correr y un día le dije, pero ¿por qué no invitas de repente a tu ex? No, ¿qué tal? Que no sé qué. Hoy en día los A tu muchachos ex. se reconciliaron, ¿sabes? A través del running. Sí, se reconciliaron Wow. y me dice, oye, gracias a ti, porque, bueno, viniste para acá y nos llamaste, hoy en día estamos, y las personas, y la pareja es feliz, pues. Imagínate. Y están juntos, por lo menos están juntos y van a las actividades, ¿sabes? Ok. Eso para nosotros es verdad que nos llena de muchísima satisfacción, porque hay muchísima gente, personas con, de repente con discapacidad que van a las actividades los domingos y hacen la actividad y tú los ves llegar y te dicen gracias y tú dices, Wow. bueno, definitivamente por eso no dejo de hacerlo. Eso llena el alma. Así Total. que, miren, ya saben, si extrañas a tu ex, invítalo a correr, contacta a Walfred, llámalo y dice, mira, tengo esta situación, ¿qué me recomienda? Y Walfred te va a decir, mira, el domingo tenemos un entrenamiento, invítalo y bueno, ya vas a ver que se reconcilien. Walfred, ese proyecto de las 5 grandes medias maratones del país, ¿para cuándo está estipulado? 2027. 2027. Sí, 2027 porque comienza el 2026 y comenzaría el ciclo Ok. de todas las medias maratones en el país para que en el 2027 logre el objetivo. Entonces, el 2026 tenemos todo el año para correr esas 5 half marathon del país o medias maratones del país para que el 2027 sea premiado por la medalla. Me parece excelente. Te propongo un reto. A ver, Mira, yo soy una persona que no hace mucho running, no hago mucho cardio y me cuesta bastante hacer ejercicio. Y te propongo lo siguiente. ¿Puedes ser mi guía para correr esas 5 medias maratones? claro, por Te lo, supuesto. te lo propones. Yo te voy a poner otro reto. Ok. Yo quiero que tú seas de los 10 primeros que se gane esa medalla de las medias maratones. Vamos a documentarlo todo. Ya quedó acá. Me comprometo a empezar este proceso, a hacer un proceso. Que sea largo. de entre los primeros 10 que reciba la medalla. Lo acepto. Listo. Listo. ¿Cuánto tiempo crees que me tomaría adaptarme? ¿Cómo crees tú que podamos empezar? ¿En qué comenzamos? Y también, esto es una pregunta para para todo tipo de personas. Para empezar en el running, ¿qué necesito? ¿Cuál es el primer paso? Y pues el proceso para poder hacer un reto como este en el que ya lo aceptamos. Sí, yo creo que las ganas, ¿no? Y la determinación que tú tengas de hacerlo es fundamental. Y la preparación va a depender del objetivo que tú tengas. Porque si tú vas a empezar, por lo menos en este caso, que vayamos a comenzar, porque ya tú tendrías, con este caso que estás asumiendo ahorita, vas a comenzar en mayo, que sería que puedes comenzar con la media maratón de Valencia, que es parte del inicio del ciclo, porque después vendría Margarita, después vendría Maracaibo, después vendría Caracas y finalizarías con Caracas para poderte poner tu medalla. Y la pones tú, me la- Claro, bueno, ahí Todo tendríamos, eso va a quedar pero grabado. ahí tendríamos un comité para eso y tienes tiempo suficiente para hacerlo. Yo creo que de aquí a mayo tienes tiempo suficiente para hacerlo, para asumir ese reto de correr los primeros 21K para el reto de los 5 medio vamos a maratones hacer. de Venezuela. Eso es un proyecto que hay y le estoy dando forma y hay mucha gente que está contenta, mucha gente que dice que sí, porque no es nada descabellado. O sea, si tú igualito vas a participar en el evento, vas a tener una recompensa al final del recorrido de esos 5 medias maratones que vas a hacer. Por supuesto, bueno, que representa un tema de decisión personal. Que tú, bueno, sí, yo lo quiero hacer, porque el que haga los 6 majors, aquí mi gran amigo Jackson Jardín es el primer 6 medals en Valencia. Ok. Un pana que, bueno, Jackson hace 12 años atrás quizás no había pensado en eso porque andaba en otro mundo, pero hoy en día Jackson es uno de los primeros, el primer venezolano en cumplir con los 6 maratones a nivel mundial. Imagínate. Y aunado al reto,
¿piensas que voy a ser una persona completamente distinta cuando termine? Ya verás que sí. Ya verás que sí. Mira, esto es un reto que no solamente me lo está poniendo a mí, porque también se lo está poniendo al productor, al Wow. cámara, y entonces lo vamos a correr los dos. Si quieres te acercas para que todos hagamos el pacto de, mira, lo vamos a conseguir los 5 medio maratones. Mira, Enrique ahí, vamos a hacerlo. Y bueno, Walfred, ya estamos en la parte final del episodio. Preguntarte, hay una pregunta que me dijo mi tío Omar, lo voy a mencionar por acá, que si no te la hago me mata, ¿sabes? Gran pana también. ¿Qué es mejor para la salud? ¿Qué es más beneficioso? ¿Correr el trail en montaña o en asfalto? Mira, son dos ambientes maravillosos, son dos ambientes mágicos. La montaña es increíble, de verdad que los montañistas, que tengo muchos amigos montañistas, panas, y aquí hay un gran grupo de personas que se dedican a eso, y hay unas montañas bellísimas también para hacerlo y practicarlo, y también el tema del asfalto. Entonces, poner a definir cuál de los dos es un tema bien difícil, ¿no? Porque cada uno tiene su magia. Yo soy amante de subir la montaña y soy amante de correr. Y son como que dos ambientes diferentes, pero igual de mágico y igual de beneficiosos, incluso ambos, ¿no? Entonces, ponerme a definir por uno y otro es bien difícil. Es mucho más fácil quizás salir a correr, porque Claro. sales a correr y haces un recorrido, por muy poca que sea la distancia, tú puedes hacer 5 kilómetros al día, o la montaña, de repente tú te das 2, 3 horas a la montaña y vas a hacer los mismos 5 kilómetros. Entonces, yo creo que todos tienen su atractivo y todos tienen su ambiente. ¿Cuál es mejor? Bueno, ahí se lo dejo para los runners. Para los runners es mejor la carretera, y quizás para los trails es mejor la montaña. Entonces, Me ahí se lo imagino dejo. que los dos mundos, tus Sí. dos amistades están así como que, mira, tienes que decir Sí. tres, los otros runner. Por último, Walfred, ¿qué sientes tú que ha sido lo más complicado en lo personal en todo este mundo? Que hayas dicho, mira, por poco lo dejo, alguna anécdota. Sí, tú sabes que pararse todos los domingos a las 4:30 de la mañana es un ¿Eso lo reto. tengo que hacer yo? Es un reto bien difícil, ¿no? Y sí, tú le tienes que hacer tú. ¡Wow! Bueno, lo haremos porque lo vamos a cumplir, lo vamos a documentar y pues nada, lo tomaremos como acción para mostrar como ejemplo que si me cambia a mí, que ya lo prometió, pues quizás te sirva a ti como motivación, ¿no? Walfred, ya por último, te dejo con esa energía, ese positivismo y esas ganas de transmitir un mensaje a las personas. Te dejo que a través de un mensaje, valga la redundancia, cierres el episodio tú. Lo termines y pues demos por finalizada esta grata conversación, que la tomaremos una vez ya recibiendo la medalla en el año 2027. Mira, nada, hagan deporte, dedíquense un tiempo a ustedes, porque realmente el tiempo, la media hora, los 45 minutos, la hora que vayas a hacer ejercicio es algo que es netamente para ustedes. Hagan ejercicio, salgan a correr. Correr es de loco, pero de verdad que nos hace muy libres, muy libres. Poder pararse en la mañana, ver un amanecer en una montaña, de verdad que es algo mágico, es algo que te llena espiritualmente, te llena el alma, ¿no? Y yo creo que no voy a dejar de hacerlo, por eso es que siempre lo hago. Todos los domingos me paro a las 4:30 de la mañana y voy. Muchas veces he llegado dormido al sitio donde voy, pero cuando despierto y abro los ojos digo, wow, sí vale la pena hacerlo todos los días. Entonces mi mensaje para todas las personas es que lo hagan, que practiquen deporte, que salgan a correr, que se sientan libres, porque el beneficio es netamente para ustedes. Bueno, ya lo dijo, respetar el deporte, tomar acción, hacerlo por ustedes y por su salud. Esto ha sido Walfred Astudillo por Hablamos en la Banca. Gracias. Nos vemos.